Muchas veces el que me está viendo o oyendo en este tema, ¿cuántas veces hemos visto los desastrosos resultados de tomar decisiones apuradas? ¿Cuántas veces hemos tenido evidencia de fracasos solamente por no tener un discernimiento del tema que tenemos por delante? ¿Cuántas veces el apuro o el apremio nos ha empujado hacia el barranco lejos de tener seguridad? ¿Cuántas veces por salvar el momento nos hemos quedado como estáticos en el tiempo sin llegar a resolver el tema realmente? Así de que hoy día es cumpliendo la promesa de compartir el video acerca del discernimiento. Vamos a aplicar el concepto bíblico de discernimiento a un tema que resuelve los conflictos, como hemos leído nosotros en Ezequiel, ¿no? En la cual hay que saber discernir para poder tomar una decisión. Más aún cuando el mal está tan disfrazado de bien que muchas veces nosotros decidimos por el mal creyendo que es lo bueno y lo admisible, ¿no? Ese es nuestro gran problema, y Satanás sabe que para poder engañar no puede contrastar mucho el carácter del mal con el del bien. Tienen que parecerse en muchas cosas. Para engañar es necesario que el mal, vuelvo a repetir, se parezca mucho al bien, que la mentira y el error se parezcan mucho a la verdad. Entonces, ese es el aspecto práctico en el cual yo invito que en este momento continuemos en el desarrollo de este tema. Aquí estamos viendo la carátula del video. Me encantó porque en esta carátula vemos al Padre y el Hijo, en la cual el Hijo tiene en sus manos una fase lunar. Pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que es en cuál semana está el Shabbat? Muchos ya con el prejuicio, con el dedo en el gatillo, muchos ya dicen, bueno, yo voy a hablar acerca de que la luna, pero hermanos, para poder decidir hay que poder entender, y para poder entender es necesario tener todas las variables que influyen. Quitar un pequeño detalle o aumentar un detalle es cambiar la naturaleza de las cosas. Pongo por ejemplo, ¿quién no ha visto que hay una flor muy hermosa de aroma muy agradable que es la violeta? ¿No es cierto? Pero si yo a la palabra violeta le agrego la N y le pongo después de la E, la N, ¿qué palabra saldría? De violeta se transforma en otra palabra llamada violenta. ¿Se dan cuenta? ¿Es lo mismo? No, dirán algunos. Un detalle no es de caso, no es de consideración. Sí es de consideración. También el orden es muy importante para poder tener la verdad. Aquel que te corta la verdad en varias partes y piezas tiende a ordenarla como él gusta. Por ejemplo, la palabra amor tiene 4 letras, la A, la M, la O y la R. Siempre pongo este ejemplo porque me parece muy práctico. La corto en sus letras y digo, ¿cuántas letras son? 4. Pero entonces el líder mañoso trata y decir, bueno, saquemos la primera letra, la R, pues la O, la M y la A. Y le pregunto a mi auditorio, ¿están las 4 letras que vimos al inicio? Sí, pero entonces les hace un nuevo orden. Qué curioso que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden de la palabra amor es otra, Roma. Muy coincidente para nuestro tema puede ser, pero sin la intención del caso, sino por las casualidades que a veces no las creo, sino que debe haber algo más. Vemos de que así como la palabra violeta, por agregar, se convierte en violenta, también por modificar el orden, cambiamos el sentido de lo que estamos leyendo. Hoy día es un tema muy, muy, muy importante. Es puntual.
¿cómo puedo saber si el sábado, en la semana que nosotros identificamos como el séptimo día y llamamos sábado, es el correcto? ¿Acaso la Biblia dice que debe ser un calendario lunar o un calendario solar? También la pregunta se extiende a ese punto. Aquellos que critican que la luna fue creada recién el cuarto día, ellos mismos han tirado un disparo al pie, porque también el sol fue creado en el cuarto día. En base a esto hay unas nuevas posturas estrambóticas, que la cual dice que no es el sábado, no es el Shabbat del día según las fases lunares, sino que son los jueves, o dicen otro día de la semana. ¿Por qué? Porque no han logrado o se han impresionado tanto por un detalle y no por la esencia del razonamiento. Ya no vamos a ir a hacer tan largo esta introducción. Pasemos a lo que dice nuestro estudio de hoy. El discernimiento, la semana astrológica solar o la semana astronómica lunar. Pero hay un título que le he puesto que es muy particular, que es ¿de quién, por quién y para quién? Cuando nosotros establecemos una regla en principios para poder pensar y lograr discernir, las cosas cambian. Así de que hay que enseñarle al pueblo, dice la Escritura, hay que enseñarle al pueblo a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo. Y pregunto, ¿en alguna vez en su iglesia, en su institución, su pastor, su instructor, su teólogo le ha dicho cómo empezar a discernir? La Biblia nos da una pauta que es distinta a lo que hemos leído y que lo que hemos visto o lo que se enseña en las universidades o en las facultades de teología del mundo, de todas las religiones. Todas proclaman, como vimos en el video anterior, todas proclaman tener el Evangelio eterno. Pero no puede ser el Evangelio eterno tan distinto entre los bautistas, testigos de Jehová, los mormones, los católicos, los adventistas, y en fin, todos no pueden decir que tienen el Evangelio eterno porque está distinto unos entre otros. Y aún cuando mencionamos en el video pasado, el adventista no puede decir que tiene el Evangelio eterno porque dentro de su adventismo hay conflictos que no lo resuelven. Y la Escritura dice que debemos resolver los conflictos con discernimiento. Lo hemos visto en el libro de Ezequiel, en el video anterior. Y el título que lleva de quién, por quién y para quién se basa en esto. En 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, es decir, nosotros los creyentes, sin embargo, para nosotros los creyentes que confiamos y tenemos seguridad en la fe que tenemos en nuestro Mesías, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Aquí se resuelve la primera pregunta, la primera afirmación. ¿De quién? ¿De quién proceden todas las cosas? Del Padre. Ahora dice, y nosotros somos para Él, de acuerdo. Y un Señor Jesucristo, según esta versión, por medio del cual son todas las cosas. Y aquí se resuelve la segunda premisa. ¿De quién? Que es el Padre. ¿Por quién? Es a través de quién, por medio de quién, del Hijo. ¿Y para quién? Y nosotros por medio de Él. Vamos a leer mejor la Escritura, porque es mucho más encantador para mí leer la Escritura que estar hablando palabras muy humanas, ¿no? Porque todo lo que es humano tiende a estar contaminado. Y si hay oro, siempre hay escoria. Entonces, como vimos en el video anterior, los 144,000 son aquellos que tienen en la frente el nombre del Padre y del Hijo y que en sus bocas no fue hallada mentira. La única regla que la misma Escritura dice es que la boca que no tiene mentira es aquella que expone únicamente la Escritura y no fuentes extra bíblicas, por muy cercanas que estén a la verdad. Solamente aportan, pero no son la conclusión definitiva o la autoridad final para decirnos qué es verdad. Entonces vamos a leer
Pero acá antes de leer vamos a leer lo que dice aquí en Juan 7:17. ¿Qué dice aquí? El que quiera hacer la voluntad de Dios o de Yahweh conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El maestro desafía que aquel que va a conocer la doctrina es aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y no aquella que se pregunta, que es incómodo, que es fastidioso, que no es fácil. Usted cuando ve un comentario y dice, pero eso es difícil, eso no es porque no está viendo como primer lugar hacer la voluntad de Dios, sino su propia comodidad. Todo lo rige al valor de su estómago y de su bolsillo. Todo lo rige a su zona de confort, pero no realmente hacer la voluntad de Dios. Y muchos no aceptan la verdad del cuarto mandamiento, en cuál es el séptimo día, porque simplemente están viendo primero su comodidad antes que hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dijimos aquí, 1 Corintios 8:6. Busqué una versión que es la segunda edición de Jerusalén del año 1988. Miren lo que dice esta versión. Me gustó esta versión, lo que leímos. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Para los demás puede haber tres, de acuerdo, no discutamos eso. Eso lo vamos a ver en el tercer tema. O en el cuarto, no, en el tercer tema vamos a ver eso, porque el próximo tema que tengo planificado compartir es acerca de cómo tener discernimiento en cuanto a leer la Biblia, ¿no? Porque una cosa es leerla y no entenderla, pero cómo hay que leer e enfrentar a la Biblia para poder tener mayor discernimiento. Tampoco eso lo enseñan de una manera asequible a todos los creyentes. Lo que aman la exquisitez lo llaman hermenéutica, pero realmente enseñan hermenéutica en las iglesias para el hombre común. No lo he visto. Entonces, pero la hermenéutica que ellos enseñan en sus universidades es conforme a la hermenéutica de la Escritura, tampoco lo he visto. Entonces vamos a tratar en un cortísimo tiempo dejar pinceladas, no desarrollo de todo, de cómo se debe leer e interpretar la Escritura. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero ahora estamos leyendo la Escritura, y para nosotros no hay más que un solo Dios. Como dije, para los demás pueden tener 3, 4, 20, 100,000 dioses. No nos compete por ahora enfrentar ese tema. El único Dios que es para nosotros es el Padre, del cual procede todas las cosas. Es la palabra de quien procede todas las cosas. Y esta es la base de la hermenéutica, que cómo hay que entender la Biblia. Luego, cuando establecimos de quién procede todas las cosas, leemos por medio de quién. Y dice, y un solo Señor Jesucristo, el Mesías, por quien son todas las cosas. O sea, ya vimos de quién procede, por medio de quién vienen estas cosas, y de qué sirve si nosotros no sabemos para quién son esas cosas. Y concluye, y por el cual somos nosotros, pero no define claramente que así como viene de quién, por quién, el para quién debemos nosotros tenerlo bien identificado. Vamos a leer, para poder echar base de esto, Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 y 17. Hemos entendido el por quién proviene, por medio de quién viene, y ahora veamos para quién son las cosas que están hechas. Dice, porque en él, hablando del Mesías, porque en él fueron creadas. En él significa que alguien puso sobre él esa palabra, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Por medio de él, la voluntad del Padre fue transmitida y hecha realidad. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos
y en la tierra. Esto es importante tener claro en nuestra mente, porque es el cimiento de la coherencia religiosa, es el cimiento del discernimiento, es el cimiento del pensamiento crítico en todo lo que nosotros asumimos que es verdad. Y cuando nosotros entendemos el método, los principios, tenemos una robustez para poder decir con solvencia: esto es bueno, esto es malo, esto es verdad, esto es mentira, esto es limpio, esto es inmundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él. Y aquí, ¿qué más dice? Todo fue creado por Él. ¿Y qué más dice? Léanlo. Y para Él. No solamente el hombre fue creado para Él, sino dice acá: todas las cosas fueron creadas en los cielos y en la tierra. Pregunto, hermanos, voy a ir de frente a la yugular. Pregunto, ¿quién creó el ciclo semanal astronómico que se ve a través del testimonio de la luna en su recorrido? ¿Quién creó la luna y el sol? ¿Y para qué creó Dios, el Padre, a través de su Hijo, el ciclo lunar con pauta de 7 días? ¿Quién creó eso? Las visibles y las invisibles. Entonces, como usted ya tiene, se ha puesto en la mesa el argumento más importante, vamos a darnos cuenta que ese argumento de saber de quién, por quién y para quién está desde el primer punto que debemos aprender a leer el Génesis. ¿Qué dice el Génesis? ¿Qué dice el Génesis? ¿Qué dice? Lo que estamos leyendo, hermanos, en Colosenses. Génesis 1:1 nos confirma lo que dice Pablo, que la manera de pensar es establecer primero de quién, por quién y para quién. Con eso leemos lo que dice Génesis. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué se está estableciendo ahí? El principio de la coherencia. ¿Qué se está estableciendo ahí? Las bases para saber qué es verdad y poder diferenciar qué es mentira. Siempre hagámonos esta pregunta cuando tengamos a alguien que nos propone un tema como verdad. ¿De quién proviene esto? ¿Por medio de quién y para quién? Entonces, también no quiero desarrollar este tema de la creación, pero estamos considerando que el inicio de la coherencia o discernimiento está en 1 Corintios 8:6 y luego en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Es ahí cuando podemos establecer recién cómo entender lo que dice Ezequiel, lo que vimos el video pasado, Ezequiel 44:23. Vamos a volver a leerlo. Vamos a marcarlo otra vez porque estoy marcando en otra versión ahora. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. Pregunto, hermanos, ¿es o no importante saber distinguir? Sí, dirán todo, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se aprende, según la Escritura, cómo se aprende a distinguir? Vamos a leer Isaías 42:5. Isaías 42:5. Buscamos Isaías y 42:5. Y miren lo que dice aquí. Así dice Yahweh, el Dios, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en ella brota, el que da aliento al pueblo que hay en ella y el espíritu a los que andan por ella. ¿Quién es
el creador de los cielos y la tierra, el Padre. Vamos a irnos a este mismo versículo, vamos a verlo en la versión que casi todos manejamos, que es la versión Reina Valera del 60, para que cuando ustedes lo lean puedan encontrar coherencia en lo que estamos leyendo y no digan o tengan como un argumento que por estar leyendo en otra versión no se entiende el tema o estoy desviando el tema. Veamos entonces en la Reina Valera. Así dice Yahweh, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu que por ella anda. El principio de la autoridad es que nosotros guardamos, comemos, vivimos, existimos porque hay un creador que nos dio todo lo que vemos y entendemos. O sea, Él es el dueño. Y el dueño también nos vuelve a decir algo en el libro de Isaías, en el capítulo 44. Vamos a leer el versículo 44, versículo 6. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Saben de que este versículo me hizo meditar mucho durante muchos años y sigue dándome a mí una base para saber pensar, saber ser coherente, saber discernir y saber elegir sin el apuro y sobre todo saber tomar decisiones no bajo presión y aun si tuviéramos una pistola en la cabeza, saber pensar con coherencia? Dice Yahweh, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué es un Dios ajeno? Eso se llama endiosar, idolatrar. ¿Qué es lo que hace un Dios? ¿Ponerse primero o ponerse último? Ese es un Dios. Cuando nosotros tenemos una disputa, como hemos leído en Ezequiel, vamos a leer Ezequiel porque me gustaría volver a leer Ezequiel y que entendamos lo que dejamos en la lección anterior. Mira lo que dice acá. Ezequiel 44, versículo 23. Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Hay que enseñarle al pueblo, y eso es lo que estamos haciendo, tratando de cubrir un vacío que hace falta, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Cómo yo puedo elegir si el sábado o el Shabbat son iguales? ¿Cómo puedo elegir si la semana solar que actualmente todo el mundo dice es la semana que viene de la creación es cierta o mentira? ¿Cómo puedo yo decir? ¿Cómo puedo tomar una decisión? Y eso es lo que estamos proponiendo en este video. Y dice el versículo 24, en los casos de pleito, de conflicto, de disputa, como lo que hay entre la Trinidad y la no Trinidad, entre que si el sábado o el domingo, o que si el sábado es el séptimo día, o el Shabbat del calendario de la semana lunar es el verdadero séptimo día, ¿cómo resolver ese tema del pleito? Porque la Escritura dice que en los casos de pleito, ellos, aquel que Pablo dijo, nosotros creemos que sin embargo hay un solo Dios, ellos, ese nosotros que habla Pablo, que son los 144,000 que vimos el video anterior, estarán para juzgar. Y aquí hay una afirmación que nosotros no debemos corrernos de la responsabilidad de juzgar las cosas. Todo sacerdote en el santuario estaba para examinar las ofrendas que se transitaban en el santuario. Y un sacerdote, por humilde que sea o por elevado que sea en la jerarquía sacerdotal, puede cuestionar si una ofrenda era verdad o era mentira, era aceptable o no era aceptable, estaba dañada o estaba realmente impecable para ser ofrendida. Así de que no olvidemos que todos nosotros somos una nación santa de sacerdotes. Todos nosotros los que estamos oyendo. Así que todos estamos capacitados para poder cuestionar y juzgar. Para saber qué es limpio y qué no es limpio. Y dice cómo se tiene que hacer. Conforme a mis juicios juzgarán. Y según hemos leído ahorita, que voy a regresar a este texto,
juzgaremos según sus principios, según sus leyes, según sus decretos. Y esta gente, que son el nosotros que dice Pablo, el que llama a mi pueblo aquí, Yahweh, a Ezequiel, ellos, los 144,000 que están ya prácticamente formándose para el fin de este mundo, guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán en plural mis días de reposo. Con este pensamiento vamos a leer otra vez Isaías 44. Vamos a ir a Isaías 44, el principio del razonamiento, el principio cómo debemos pensar nosotros. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Cualquiera que venga a traer un sustento a una verdad, teoría, dogma o doctrina o lo que ustedes gusten, lo primero es quién lo propone y segundo, quién concluye. Esta es una forma práctica de que nosotros tenemos que enfrentar los conflictos que existan teológicamente. Yo soy el primero y yo soy el postrero. En otras palabras, los temas los propone la Escritura y se concluye con la Escritura. No puede decir que finalmente el tema se resuelva porque Ellen de White lo dijo y ese es el punto final. Falso. No puede decirse que los pioneros tuvieron la conclusión final para algo, cuando no son ni Ellen de White, no es ni los pioneros, no es ningún predicador, ninguna iglesia, ninguna doctrina, ningún catecismo, ningún papa, cura, sacerdote o quien gusten puede ser el punto final en tener la autoridad para decir qué es verdad o qué no es verdad. Concluyo en esta parte que el principio de autoridad está únicamente en el Padre y en el Hijo. ¿Y de dónde saco yo eso? Porque el mismo Apocalipsis lo dice en el capítulo 14, que aquellos que prediquen el Evangelio eterno serán, si ustedes leen versículos antes, los 144,000, aquellos que tienen en su frente el nombre del Padre y su Hijo, y que no tienen mentira en su boca, y que son vírgenes, pues han nacido de nuevo. O sea, tienen varias cualidades y características para eso. Y si nosotros queremos ser parte de esos 144,000, es inadmisible presentar una verdad concluyente basándonos en fuentes extra bíblicas. Más claro que el agua. Por eso él dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así que si alguien quiere proponer una conclusión final a un tema que es un conflicto en base a una fuente extra bíblica, la Biblia lo señala que está colocando un Dios ajeno entre el Padre y el Hijo. Así de que no solamente se forma Trinidad entre tres dioses, que ya lo vamos a hablar en un tema especial, sino también aquellos que no son trinitarios, pero que ponen como autoridad final lo que dijo la hermana White en el libro Patriarcas y Profetas, la semana literal, en la cual dice que esto y esto y esto y esto. Esa no es la conclusión. Puede haber un montón de debate, no lo niego, pero quien propone el tema y quien concluye el tema es el Padre y el Hijo y nadie más. En este punto que a nosotros nos interesa, ¿quién propone la pregunta y en qué semana se debe guardar el Shabbat? No es una pregunta antojadiza, es una pregunta que lo propone el Padre y el Hijo cuando, viendo el ciclo lunar, observamos que ahí hay ejemplos clarísimos de semanas de 7 días. Pregunto a los que guardan el sábado u otro día, domingo por ejemplo, ¿dónde el sol presenta un ciclo de 7 días? Respóndame. Si Yahweh es el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, y que Él es la fuente de autoridad, y que además Él es el primero y el último en proponer el tema y concluirlo,
Cuando vemos en la naturaleza, en la ley natural, en la creación del Padre y el Hijo, ¿con qué propósito colocaron ellos una semana irrefutable? ¿Cuál fue su propósito? Ellos son el creador. ¿Quién propone el tema de la semana? Es el Padre. ¿Y quién tiene que concluir ese tema? ¿Una fuente extrabíblica? Sean honestos. Sean honestos, hermanos. Así de que este es el principio de autoridad que nosotros tenemos que observar. Y ahora nos vamos a otro punto, a otro aspecto del tema, acerca de los pilares. ¿Sobre qué vamos a nosotros entonces a desarrollar los temas que entre el primero y el último? Y la Biblia nos da la pauta. La Biblia es un libro extraordinario para desarrollar la mente, realmente, hermanos. Es un libro que da una agudeza, una esplendidez, una lucidez que debe causar admiración. Es un pueblo que si se basa en esto, es un pueblo que destaque. Por eso nosotros no nos somos partidarios ni de los mesiánicos que son pro Israel, con todo ese aturdimiento lamentable que tienen, como de los evangélicos o protestantes, y sobre todo la decepción del adventismo institucional, que teniendo la oportunidad de ser un pueblo peculiar, se ha vuelto un pueblo común, lleno de disputas en la cual ni siquiera saben razonar o pensar bien. Y muchos, no todos, muchos de sus ministros dan lástima cuando predican sin discernimiento, sino por otras razones que también lo vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son esos pilares que dice la Escritura que tenemos que tener entre el primero y el postrero, que es el Padre y el Hijo? Vamos a leer Isaías 8:20. Ya ustedes lo conocen, pero vamos a identificar de otra manera, vamos a verlo o refrescarle lo que muchos saben. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme esto, es porque no les ha amanecido. Entre la propuesta del tema y la conclusión de un tema doctrinal, vemos que está el Padre y el Hijo, pero en el interín, nosotros estamos en una forma que tenemos que deliberar y aprender a tener la semejanza divina. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos en semejanza divina? Está en las cualidades mentales que hemos recibido de Él. Pero, ¿por qué tal afirmación? Digo, no es una manera ofensiva de decir que a veces los animales tienen a veces más razonamiento que nosotros los seres humanos. ¿Estará en la Biblia eso? Como digo, quien propone los temas, las afirmaciones, es el Padre y el Hijo, y quien las concluye son ellos mismos, nadie más. Vamos a ver, solamente como un poco de ejercicio mental, lo que dice Jeremías. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 7. ¿Qué dice Jeremías 8:7? ¿Será el hombre comparado con los animales en una forma que no nos favorece? ¿Qué dice? Aún la cigüeña, un pajarraco, un plumífero, un animal, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. ¿Perdón? ¿Quién dice esta aparente y ofensiva afirmación acerca de los que creen que la semana solar es la que debemos usar para encontrar el Shabbat? Miren el versículo 4. Acá, ¿quién empieza diciendo eso? Helen de White, los pioneros, Lutero, Angeleche. Empieza diciendo esta afirmación: así ha dicho Yahweh. Y leemos que dice: aún la cigüeña, un pajarraco, en el cielo conoce su tiempo. Y el adventista, que habla de que ha sido levantado para poder dar testimonio de lo que está en la Escritura tal como está, ¿qué le faltó acá? Cada cosa tiene su tiempo. No puedo exigir, porque la misma Escritura lo dice. También lo dice lo que escribe Helen de White en su literatura, en su abundante literatura, que la verdad tiene un desarrollo
No porque tenga que nacer de nuevo y desarrollarse como cosa nueva, no, sino que las viejas verdades, al ser ocultadas, distorsionadas, enterradas en la ignominia, al ser rescatadas, no brillan con toda su fuerza, sino en una verdad progresiva. Y el adventismo tuvo a bien, y cuando hagamos el video de Ellen de White, Ángel o Demonio, ahí vamos a ver muchas cosas que van a chocar el concepto que se tiene de la iglesia adventista en la profeta de Ellen de White. Pero que ella escribe de que las verdades van desarrollándose poco a poco según el tiempo de verdad presente. Y el Shabbat, el tiempo de verdad presente, fueron primero que el cuarto mandamiento estaba vigente, que el cuarto mandamiento tiene que ver con el séptimo día. Pero ahora nunca se preguntaron en la época de ella y de qué semana. Todos asumían de que ellos, y inclusive Jaime White habla de que no existe en la naturaleza un testimonio de un ciclo de 7 días. Lo dijo con sinceridad y mucha gente cita anacrónicamente esa afirmación que dijo él para decir de que no existe y que lo que hemos heredado de la semana está perfecto y que nunca ha variado, dicen, nunca ha variado eso, solamente variaron las fechas. También vamos a ver eso en un momento. Pero acá nos dice algo que voy a terminar el texto para no ser muy largo el video. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina, otros pajarracos que no saben leer y escribir, no tienen teología, pajarracos, animales, bestias, que guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, el ser humano, el orgulloso teólogo, el que viste de ropas sacerdotales, el que dice, ¿has estudiado tu hermenéutica? ¿Has leído todos los libros de Ellen de White? ¿Ah? ¿Sabes de angelología? ¿Sabes de otros temas? ¿Sabes otros idiomas? ¿Sabes hebreo? ¿Sabes griego? Dice, mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. ¿Recuerdan que la palabra juicio estaba en Ezequiel 44, 24? Anote esos textos y haga un estudio concienzudo para que tenga discernimiento. La escritura, si nos dejamos educar por la escritura hará de hombres débiles, mediocres, a hombres excelentes, con una gran agudeza intelectual, con un buen testimonio de lo que es el nombre del Padre y del Hijo en la mente de esta persona. No puede permanecer oculto bajo la mesa la luz que brilla, y la luz brilla cuando el Padre y el Hijo están realmente gobernando la mente de cualquier persona, tenga o no tenga riquezas, tenga o no tenga educación, tenga o no tenga acceso a otras fuentes más que la escritura. ¿Entienden esto? Y la otra que vamos a leer es Isaías, otra vez Isaías, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo podemos animalizar al hombre? Decirle eres una bestia, o peor que bestia, que esa sería la palabra más franca de decirle en corto, ¿no? En primera. Y miren lo que dice la escritura. ¿Qué dice? Porque primero, ¿quién habla? Habla Yahweh. ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí. Y ellos, ¿quiénes? Ellos se rebelaron contra mí. Y miren qué hace la rebelión. Porque decimos, no, que el sábado está en esta semana, y esta semana es la misma que dice el testimonio de Ellen de White en el libro, o otros textos, pero que tampoco sea cierto. Sino que la mala interpretación, la cabeza de asno que tienen muchos que citan a priori esto, cuando la escritura ya hemos leído es el que propone el principio y es el que propone la conclusión. Ese mismo creador de los cielos tiene toda la autoridad para decirnos que tenemos cabeza de asno o razonamiento de buey. Miren lo que dice: el buey conoce a su dueño. Wow. El hombre, el creyente, conoce a su dueño. Unos dirán, sí, son 3 personas en una, semejante a los 3, pero acá no dice el buey conoce a sus dueños, porque también esto tiene que ver
que, como le digo, el tema de la Trinidad lo vamos a ver en un próximo video que tenga el discernimiento de cómo verlo. Simple, sin necesidad de pelear. Hay que empezar a resolver los conflictos. No eternamente como muchos influencers religiosos o adventistas les gusta el chisme y cualquier cosa que sale lo publican y hacen todo un tema o toda una ciencia, porque hay mucha vanidad y mucho orgullo y soberbia. Cuando vuelvo a repetir que quien propone el tema y quien concluye los temas es el Padre y el Hijo. Yo soy el principio, yo soy el final, y no tendrán dioses delante de mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué conocimiento? ¿Hebreo? ¿Qué conocimiento de los profetas de los modernos como los pioneros y saben la historia, qué comieron, qué no comieron, qué se resfriaron, qué ropa pusieron? Tienen más conocimiento de Helen de Guay que del propio Padre Celestial que está en los cielos. Pero muchos dirán, estás atacando. No, estoy tratando de mostrar los principios de discernimiento que debemos nosotros manejar como principio y como fin. En medio podemos deliberar con lo que quisiéramos, con historiadores, con arqueólogos, podemos, es nuestra libertad, y eso lo vamos a ver, como le digo, con más detalle y sin darle mucho espacio para ser tergiversados, que aquí nosotros ante el Padre somos peor que animales a veces. ¿Cómo podemos dudar de la intencionalidad del Padre de colocar una semana de 7 días en el cielo y afirmar que el sol tiene, entre comillas, ciclo de 7 días, para decir que el sábado, dentro de la semana solar, es el verdadero día de reposo? No existe, hermanos. Más bien, sí existe el testimonio de Isaías 8:20, como leímos, Isaías 8:20, que nos hizo ver esto y retroceder. A la ley y el testimonio. La Escritura habla que el creador de todas las cosas fueron hechos primero por decisión del Padre, segundo por medio de su Hijo, el Mesías, y que tanto de él, de quien proviene las cosas, por medio de quien se hicieron las cosas, vemos que para quién es todo esto que estamos viendo. ¿Para quién fue hecho el hombre? Para gloria mía los creé, dice el Padre. ¿Para quién fue hecha el ciclo lunar? ¿Para Satanás? Entonces empecemos a decir que el ciclo lunar, que fue creado por el Mesías por indicación del Padre, fue hecho por Satanás, para que Satanás pudiera decir que el séptimo día de ahí es del diablo, es de él. Eso dice la Escritura. La semana lunar fue hecha por el Padre, fue diseñada y dada como voluntad del Padre, hecha por su Hijo, para que en esa semana sea para ellos, no para nosotros. Entonces pregunto, ¿puede el hombre tomar algo que no es suyo y transformar y decir, si tú dices que acá en esta semana tú adoras, yo como humano digo que esta semana, la solar, es la que yo voy a encontrar el séptimo día? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde hemos llegado? Pero como es una verdad que va desarrollándose como una verdad progresiva, hoy nos toca hacernos la pregunta: ¿quién hizo la semana astronómica? ¿Y para quién? Si los Shabbat son para dar ofrenda, y como dice Isaías 43:23, toda carne vendrá en novilunio y en Shabbat a postrarse delante de mí, ¿por qué ellos hacen una semana para que el hombre diga, no es esa semana, es la que hemos recibido por tradición? Con esto solo estamos viendo que inclusive aquellos que dicen, pero el pueblo judío guardó sin variar la semana de la adoración del séptimo día. Pero también esto, si no tuviéramos ninguna fuente
esto nos dispararían los alarmas, decir, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo puede Yahweh dar testimonio de que fue por medio de quién, por quién y para quién, hacer una semana astronómica para que en la tierra hagan otra semana y llamarlo santo ese día? Hay una incoherencia ya. Y ahí ya hay algo que tiene que ver. Afortunadamente, el Padre nos permitió tener acceso a los cambios que se hicieron por el mismo pueblo de Israel cuando fueron, luego de ser expulsados en el año 70 después de Cristo. Cuando mucha gente dice, ¿acaso el sábado no es el mismo que guardó el Mesías? ¿Acaso dijo algo que está equivocado? No, pero están viendo que ellos apuntan donde no quieren ir. ¿Qué pasó después de la expulsión de Jerusalén del año 70? Ahí, después, en ese lapso hasta el presente, es donde nosotros tenemos que ver qué es lo que ha pasado, hermanos queridos. Y con esto voy a atreverme a decirles que la gente también cita esto como cambio de calendario. Y estas personas que han abandonado el criterio de discernimiento citan en sus videos, en sus argumentos contra el Shabbat, que el único cambio que registra la historia es esto que se hizo en octubre del año de 1582. Y dice, ese es el único cambio que ha habido, pero el ciclo semanal se mantuvo sin modificación. Hermano, esto es otro error garrafal, hermanos. Garrafal. Esto no tiene nada que ver realmente con lo que nos dice la Escritura, y eso también lo vamos a ver. Y entonces viene una pregunta interesante, hermano, una pregunta bien interesante. Cuando la gente dice, los hermanos sinceros, buscan en sus investigaciones en Google, ¿dónde está una evidencia de que los judíos cambiaron la semana o el ciclo de cómo adorar al Shabbat al sábado? Y no lo encuentran, entre comillas, porque sí hay, no lo encuentran. Lo que están reconociendo es de que su fuente de autoridad son los testimonios de los hombres. ¿Cierto? Cuando alguien dice, no he encontrado yo evidencia en algún libro o alguien que haya dicho que hubo un cambio realmente en la forma como se calculaba el Shabbat a la forma como se calcula el sábado, y con esto es un argumento para decir que nunca se ha cambiado el ciclo semanal, lo que están reconociendo, sin darse, por eso a veces me permito escuchar y mi deber es atender los argumentos en contra. Mi deber es escuchar todo lo que dice el adversario para ver si tiene razón, porque yo no estoy a favor de una iglesia, yo estoy a favor de la Escritura y del testimonio, a la ley y el testimonio de lo que dice la Escritura y del testimonio del Padre y del Hijo. Y el testimonio del Padre y el Hijo lo han colocado en los cielos. Y ahora me puse yo en la disyuntiva. ¿Qué voy a creer yo? ¿El testimonio de hombres que me dicen que no hay un registro, que haya habido un cambio? ¿O apunto al testimonio divino, en la cual me dice, mira, desde el Edén tengo puesto la semana como para que nadie dude? ¿Dónde fue preservada la semana para conservar el Shabbat? ¿En la historia de la humanidad o en la historia de la creación? Resuélvanlo. Este es mi testimonio. Pero resuelvan ustedes. ¿A qué fuente voy a sentirme que me autorice a observar la semana solar tradicional como la verdadera para encontrar el séptimo día, que es el sábado? ¿O su decisión de aceptar el testimonio divino de la semana colocada en los cielos para yo saber cuál es el séptimo día y llamarlo con toda propiedad, llamarlo el Shabbat? Elíjanlo ustedes, hermanos. Pero les digo, este video hará de mucha gente de ignorante, ya no ignorante, o lo harán deshonestos, o serán personas honestas. Es difícil, no lo niego, pero tenemos que empezar a saber discernir y el saber por qué elegimos esto. Y pregunto, ¿hay o no base para saber que el Padre es el primero y el último, y que el Hijo es, dijo, el Alfa y el Omega, para saber
quién propone el tema y quién debe concluir el tema. Y la pregunta de qué semana debo observar el Shabbat no proviene del humano, sino proviene de observar y mirar en los cielos. ¿Por qué Yahweh creó una semana irrefutable en los cielos? Y que cuando es séptimo día, justo coincide con una fase. Es como que Él prendiera un foco y lo está totalmente apagado y te dice: ojo muchachos, pueblo, está apagado. Este momento que está apagado lo vamos a llamar novilunio. Y ustedes, cuando se apaga la luz, es una total inactividad, pero que ustedes tienen que celebrarlo como día de trompetas, como un día de luna nueva llamada novilunio. Un culto especial cuyas ofrendas son más importantes, más costosas que la del Shabbat. Luego el Mesías con su mano mueve el foco y cada vez lo va haciendo más luminoso hasta que forma el 50% de luminosidad, el primer cuarto creciente. ¿Con qué fin lo hizo? Y lo llama otra vez séptimo día. Justamente después de la fase oscura, apenas prende la luz, va aumentando la luz y esa fase son 7 días. Luego otros 7 días hasta la luna llena, otros 7 días para la fase de cuarto decreciente y finalmente hasta que apaga la luz otros 7 días. Pregunto, ¿cuál fue su intención de hacer eso? ¿Tiene tanta exquisitez un ciclo de 7 días en otro testimonio de la ley natural? ¿El sol tiene ese testimonio de 7 días? Entonces la semana que nosotros llamamos como la semana solar gregoriana, llámenla como guste, ese es el verdadero cambio que se hizo a través de la historia. Y hay un video que más adelante voy a volverlo a subir acerca de cómo los judíos cambiaron la forma de cómo encontrar el Shabbat. Está ahí, o sea, no es que no falte información, ahí está la información. Bueno, vamos a continuar porque ya se me está cortando el tiempo. Wow, ahí tengo bastante que compartir, pero ya se me va a hacer casi una hora. Bueno, voy a dejarlo para el otro momento. Yahweh sabrá por qué. Ya tenemos lo que dice acá. Ahora leamos Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Versículo 1, versículo 8. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Mas del Hijo se dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Pregunto, ¿quién tiene toda la autoridad para decir qué es verdad y qué no es verdad? Él. Y acá dice, el cetro para decir quién es autoridad para enseñar la verdad, solamente la tiene el Padre y el Hijo. Y en cuanto si teníamos duda que si el Hijo no lo era, aquí estamos leyendo que sí. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Yahweh, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Vamos a ver qué cosa dijo este divino personaje llamado el Hijo. Vamos a leer Mateo. Vamos al libro de Mateo. ¿Qué dijo de una manera práctica? Capítulo 6, versículos 22 y 23. Y aquí, antes de presentar el texto, quiero que se ponga la mano al corazón y dígame si hemos hablado con alguna fuente extra bíblica lo que dice aquí. El método de estudiar, el método de cómo aceptar una propuesta y cómo se debe concluir esa propuesta. ¿Quién es la autoridad final? Miren lo que dice en cuanto a nuestro tema del Shabbat, o sobre qué semana es la que debemos ver dónde se encuentra el séptimo día verdadero. En la semana del ciclo lunar, la semana astronómica o la semana tradicional solar de el mundo que sigue ahora. Miren lo que dijo el Mesías. Lámpara del cuerpo es el ojo. Ok, lámpara del cuerpo es el ojo. Vamos a aplicar esto en la semana de 7 días.
que el ojo, ¿dónde ve una semana evidente e irrefutable e innegable? ¿Dónde la ve? ¿En el sol? ¿En el ciclo solar? ¿O en el ciclo lunar? Ok, déjalo ahí, pero piénsalo. Esta es una prueba de honestidad. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Padre a través del Hijo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, en otras palabras, si tu ojo es honesto y logras ver lo que nos está hablando el Padre y el Hijo a través de la ley natural, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. El Shabbat nos llena de luz, porque la presencia del Espíritu de Él mora en su pueblo. Entonces todo nuestro ser humano se convierte en luz por la presencia sobrenatural del Espíritu en nosotros. Ahora, ¿qué pasa si yo viendo no quiero creer? Dice el versículo 23, pero si tu ojo es maligno, o sea, deshonesto, mentiroso, hipócrita, soberbio, dime lo que quieras, y todo tu cuerpo, al negar esto, si tú lo admites como verdad o no, vas a tener que probarlo en base a los fundamentos y principios que dice la Escritura, que ya lo hemos visto, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que, si la luz que llamas oro está en tiniebla, en otras palabras, como dice siempre me voy a referir al mensaje a la Odisea, si el oro que dices tener, si la luz que dices poseer, si la riqueza de vestiduras blancas es lo que dices y mencionas, entonces, si tú crees y estás equivocado, la luz que hay en ti es tinieblas. El oro que hay en ti es un oro corrupto lleno de escoria. Te han vendido, te han dado a comer sapo verde, granulento, grumoso, baboso, y lo chupas como si fuera un caramelo. Estás engañado. Por eso te dice, compra de mí oro afinado en fuego. Compra de mí vestiduras blancas. Porque ni siquiera tienes una vestidura, estás desnudo. Y acepta el colirio. Si tu ojo es malo, por eso no ves, porque no le has echado colirio. El colirio lo hemos vertido el día de hoy. El colirio es el discernimiento. El colirio es lo que dice, saber juzgar las cosas, porque es bueno y porque es malo. Porque es bueno en la semana del ciclo lunar astronómico, porque fue creado por Él y para Él. Y nosotros, que también somos creación de Él y por Él y para Él, tenemos que asumarnos a toda una armonía para hacer el Shabbat. Es astronómico, es innegable. Y terminemos con lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 37. Bueno, aquí no hemos hablado ninguna fuente extra bíblica, sino el que propone la pregunta y el que la responde únicamente es el Padre. Nadie más tiene autoridad suficiente para responder. Así que leamos lo que dice acá como punto final. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿De acuerdo? ¿Para qué pelear? ¿Para qué discutir? Si alguno se cree profeta espiritual, que diga el sábado es el día de reposo porque está en la semana que viene del Edén, ok, reconozca que los mandamientos que nos ha dicho el Padre a través de que, primero, por medio de quien, que es el Padre, dio toda la autoridad para hacerlo a través de quién, de su Hijo, y ambos de quién y por medio de quién es para quién. ¿Para quién fue creado el ciclo lunar? ¿Para quién fue creado el hombre? Y tiene que haber conflicto entre los dos, o debe haber armonía entre los dos, si viene del mismo creador. Son mandamientos los que hemos puesto acá. Y ahora voy a poner esto acá, voy a minimizar esto. Vamos a retirar esto acá. Ya hemos leído, ya hemos visto esto de acá también. Esto de acá retiramos. Ya hemos visto esto de acá. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Pues acá está clarísimo lo que yo le digo. De quién, por quién y para quién, ¿no? De quién, el Padre.
¿Y por quién? El Hijo. ¿Y para quién? Para ambos. Esto es lo que vemos en sus manos, que el Hijo le ofrenda al Padre. Padre, esta es la obra que tú me hiciste hacer, para que el hombre también encuentre comunión con nosotros en esto que tú nos has dado para ver, Padre mío, le dice. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí esto de acá. Ya hemos visto, este es un resumen de lo que hemos visto. Tengo para comentar muchas cosas más, pero me ganó el tiempo. Ya estoy en 1 hora. Lo voy a tratar de hacer en otro momento. Pero concluyo con esto, amados hermanos, que me escucha, que quiere ser honesto, quiere que tu corazón, aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si lo que se ha dicho ahora es capricho o es la propia voluntad de Dios. Miren lo que dice acá: ante el abandono del acto de pensar, es más fácil repetir que cuestionar. Re fácil repetir. La semana que tenemos ha sido invariablemente e incuestionablemente la única en la cual tenemos que el séptimo día es el sábado. Así que el único conflicto real es entre el sábado y el domingo. Falso, hermanos. Por eso yo digo, hay que pensar. Y a los influencers que les gusta decir que esto y que buscan como fuente final de autoridad para una conclusión tan delicada, la ponen a la fuente humana y no a la fuente divina. Y en este video hemos colocado como inicio y final, como fuente totalmente irrefutable e innegable, que es el Padre y el Hijo, que ellos nos dicen dónde está la semana para ubicar el séptimo día. Ante el abandono de pensar, es más fácil repetir que cuestionar. Y es más rápido indignarse y rechazar que analizar y ser honesto y coherente. El Shabbat es astronómico. Yahweh nos bendiga. Y recuerden, viene un próximo tema donde aplicaremos el discernimiento. Y va a ser la Biblia, cómo leer la Biblia con honestidad o con fanatismo. Bendiciones.